El capítulo 1024 nos dejó bastantes cosas interesantes. Aunque se sintió muy corto, hay muchas cosas de las que hablar el día de hoy. Pero no te preocupes, como siempre en pantalla deberías de estar viendo todos los temas de los que te hablaré. Solo te adelanto que el capítulo esconde más de lo que se ve a primera vista. Si quieres saber más sobre todos estos temas, quédate y averígualo. Sin más, arranquemos. Para variar un poco, permíteme hacerte una pregunta. Si Yamato usa haki avanzado en la última escena de este capítulo, ¿por qué nunca se quitó las esposas? Más adelante en el video hablaremos de ello, pero me gustaría saber tu opinión por adelantado. Ahora, vamos a arrancar por Yamato. Y tenemos muchas cosas de este personaje en esta ocasión. Decir Yamato y su obsesión tal vez sea un poco duro, pero decir trastorno de personalidad no sé si se ajusta del todo. Y es que no son pocas las ocasiones en las que Yamato nos deja ver su fuerte admiración por Oden, al grado de que se cree una nueva versión de Kozuki Oden. Esto, aunque raro, es uno de los puntos que hace al personaje tan único, pues Oda nos presenta un dilema bastante profundo, y es ¿quién soy realmente? Seguir el sendero de Yamato nos permite ver la respuesta a una interrogante muy profunda a la manera de Oda. Pero antes de que me ponga filosófico, pasemos al siguiente punto. En lugar de un tema a tratar, es más una pequeña curiosidad que Oda nos deja en este capítulo. Durante el flashback de Yamato, tenemos una curiosidad que Oda nos dejó en la parte final de la primera página, cuando Kaido pregunta a Yamato si fue ella quien causó que sus subordinados se desmayaran. Creo que todos coincidimos en que fue haki del rey, incluso el mismo Kaido lo cree, pero si te fijas bien, en la viñeta que te menciono, en uno de los brazos de los subordinados de Kaido, está escrita la palabra haki. ¿No te parece curioso que Oda dejase ese detalle justamente cuando Kaido pregunta por algo relacionado al haki del conquistador? No te pongo el panel del manga por cuestiones de copyright, pero es más o menos entre la página 7 y 8. Ahora, en el siguiente punto vamos hasta la cueva en donde conocemos al misterioso personaje de este capítulo. Sí, me refiero al samurái, que muchos suponemos es el antiguo señor de Ringo. Aunque no tenemos una confirmación, es lo más probable. Después de todo, el tatuaje que nos muestra en la espalda es el escudo de armas de la familia Shimotsuki. Eso sin mencionar que es bastante fuerte, más que suficiente para ser considerado en la cima en cuanto a poder en Wano Kuni. Claro, me refiero a los samuráis y si no contamos a Oden. Aún con eso sigue siendo bastante fuerte y nada despreciable. En cuanto a su habilidad con la espada, solo hace falta ver cómo corta las cadenas de las esposas de Yamato con suma facilidad. Y si suponemos que las esposas de Yamato son las mismas que al final Luffy termina por quitarle, están hechas de kairoseki y corta las cadenas como si fueran de tofu. Estamos hablando de una aleación de kairoseki, no de simple metal. Eso es llevar el concepto de cortar la nada a otro nivel. En este punto no estoy del todo seguro. No recuerdo si son de kairoseki o no las esposas esas. En fin, de eso hablaremos más adelante, pues hay algunos puntos interesantes al respecto. De momento, terminemos con el samurái. Dejando de lado o no que sea Uchimaru Shimotsuki, creo que lo más importante en esta ocasión sobre él es el sorprendente parecido que tiene con Zoro. Y es que no es para menos, es idéntico solamente con algunos años más. Está bien, muchos años más. Entonces, las siguientes preguntas surgen en mi mente. ¿Este personaje será el padre de Zoro? ¿Y cómo es que Zoro está relacionado con los Shimotsuki? A manera de opinión personal, yo sí creo que están relacionados, Zoro y ese samurái. Sin embargo, su relación exacta no estaría tan seguro de que sean padre e hijo. Me parece un tanto viejo para eso. Tal vez sea el abuelo. Antes de pasar al tema fuerte con Yamato y Kaido, tengo un par de detallitos que me gustaría tocar. No te preocupes, será muy rápido. Lo primero es sobre la tripulación de Trafalgar de Waterloo. Más que nada es una aclaración. Cuando los nakamas de Trafalgar aparecen junto a Franky, miré algunos comentarios diciendo que
Luffy ya había llegado a Onigashima, pues se supone que estaba con la tripulación de Traffy, y esto tiene una sencilla explicación. Tal vez algunos lo olvidaron, ya que no se les ha dado mucho tiempo a cuadro a la tripulación del Doctor. Cuando Trafalgar llegó a Onigashima, se llevó con él a una parte de su tripulación y el resto en su nave. Entre los que van junto a él está Beppo, y son justamente los que aparecen en este capítulo. Un detalle fácil de olvidar. Después de todo, ellos no han tenido una gran participación. Bien, ahora vamos al Yamato vs Kaido, y me refiero a la parte final del capítulo. En él pudimos ver que Yamato refuerza su voluntad para ir en contra de su padre. Después de todo, hay quienes confiaron su voluntad a ella. Queda sobreentendido que con esto Yamato se refiere a esos 3 samuráis que se fueron en contra de Kaido para permitirle escapar de esa cueva. Lo siguiente más a manera de conclusión que a hechos verificados, y es que con esto se da a entender que Yamato lleva 20 años con este juego del gato y el ratón con su padre. Probablemente te preguntes cómo llegué a esa conclusión. Si vamos al capítulo 985 del manga, tenemos un interesante detalle en la conversación que tienen Yamao y Luffy. En esa escena, Luffy le dice que le quitará las esposas. Yamato, por su parte, comenta que desde hace 20 años le fue arrebatada su libertad. Con solo eso, las cosas no quedaban del todo claras. Pero si lo complementamos con lo que se nos mostró en este capítulo, entonces sí sería muy lógico decir que Yamato lleva 20 años desde que escapó de la cueva dándole problemas a su padre. Claro que Kaido no lo tomaba seriamente, o desafortunadamente ya no tendríamos a Yamato entre nosotros. También es por ese comentario de Yamato diciendo que han pasado 20 años desde que su libertad fue arrebatada, que te dije que posiblemente las esposas fueran de Kairoseki. Si recuerdas que se dice en algún momento del manga que no son, te agradecería que lo dejaras en los comentarios. Y así llegamos al clímax del capítulo. Vemos ese tremendo choque entre Yamato y Kaido. En él podemos ver que no solo se usa haki del rey, sino que además emplean haki de armadura avanzada para darnos un tremendo impacto entre estos dos colosos. Entonces, ¿recuerdas que al principio del video te pregunté que si Yamato sabe usar el haki avanzado, ¿por qué nunca se quitó las esposas? Para esto te tengo 2 posibles explicaciones. La primera es referente a ese impulso que parece haber ganado después de estar inmerso en sus pensamientos con los samuráis. Y es que en One Piece el tema de las voluntades y la determinación tienen un gran peso a la hora de que los personajes obtengan un nuevo poder o un aumento de poder. Entonces, con eso dicho, no sería descabellado decir que Yamato pudo haber aprendido ese tipo de haki en el momento. Sin embargo, para mi gusto le faltaría algo de cohesión. Después de todo, vimos cómo Luffy entrenó mucho para poder usarlo. Así que personalmente me quedo más con esta segunda explicación que te tengo. Como te venía comentando a lo largo del video, es muy posible que las esposas de Yamato fueran de Kairoseki, lo que le impediría hacer buen uso de su haki. Esto es importante y por favor no quiero que lo confundas. El Kairoseki no anula ni afecta al haki, pero sí afecta a los usuarios de Akuma no Mi. Al estar debilitados por el efecto del Kairoseki, no pueden hacer uso correcto de su haki. Así que yo diría que ese es el motivo de que Yamato no pudiera quitarse las esposas durante tanto tiempo. Claro, siempre está la opción del guionazo, pero no siento que este sea el caso, por lo menos no en esta ocasión. Sé que esto del haki contra el Kairoseki puede resultar algo enredoso. Si gustas, puedo hacer un video hablando del Kairoseki para que quede más claro. De momento, si quieres darle un repaso al tema del haki, te lo dejo en esta pantalla. Sin más, soy Thailand y espero que te haya gustado el video. Si es así, tienes el botón de suscribirte y no olvides activar la campanita. Bye bye.